Vamos a retomar nuestra conversación anterior. Eh, Vamos a tratar de profundizar algo de lo que hemos conversado, pero inevitablemente, por la complejidad psíquica de aquello con lo cual nos enfrentamos, necesitamos repetir eh, varias de las cosas que hemos dicho para tenerlas presentes, porque estamos hablando que en el trasfondo de cada ser humano, de toda la humanidad, está operando un tipo de mente, un estado de la mente, un tipo de inteligencia que ha sido imprescindible y es maravillosa para sobrevivir, pero que ha hegemonizado de tal manera la evolución humana que hoy nuestro psiquismo está dominado por ese estado de la mente sin ni siquiera darse cuenta. Y comprender las limitaciones de ese tipo de mente es fundamental para que podamos acompañar las enormes transformaciones que el planeta Tierra está teniendo en esta fase de su despliegue. Estas transformaciones necesariamente nos desubican, necesariamente ponen a la especie humana en una serie de conflictos que nos dan la posibilidad de comprender que esos conflictos están generados por este nivel de inteligencia que nos domina y que se hace imprescindible la reflexión profunda, la meditación acerca de esto, para que pueda despertar en nosotros otra capa del potencial de la especie humana, otro tipo de inteligencia y de sensibilidad. Hemos dicho que la necesidad de supervivencia, un talento básico de nuestra especie, es la coordinación cerebro y mano, la posibilidad de crear formas mentales internas y de sostenerlas el tiempo suficiente mientras la mano sujeta el mundo externo y puede manipular y convertir aquello que percibe como externo, darle la forma que este nivel de la mente quiere darle al mundo externo. Es decir, la constante construcción de formas internas que se trasladan a lo externo, ¿no?, ha sido una actividad básica del Homo sapiens. Y en esa actividad, que tiene su función fundamental, la especie humana se fue separando del mundo externo. Se fue percibiendo a sí misma como un sujeto que crea objetos y se fue desarrollando como una inteligencia que es lineal, que es binaria, que es manipulativa. Es decir, cada grupo humano primero y cada ser humano después se siente el centro perceptor de la realidad, y ese centro perceptor de la realidad no se percata que está proyectando constantemente sus formas sobre ese mundo que experimenta como externo a sí mismo, como separado de sí mismo. Y esto, que es legítimo para crear objetos,
se traslada a la relación con lo viviente y a la relación con todos los demás seres humanos, que en consecuencia son tratados inconscientemente como objetos de nuestro deseo. Sobre ellos se proyectan las formas de nuestro psiquismo, las formas de nuestro deseo, e inevitablemente ese sujeto que se siente separado en la interrelación de los múltiples sujetos separados no puede llegar a otra realidad que no sea el conflicto entre nosotros mismos y el conflicto con todo lo viviente. Una inteligencia que no está hecha para lo viviente, sino que está hecha para crear objetos, se ha trasladado a lo viviente y a lo psíquico, y en consecuencias moldea nuestro psiquismo y moldea lo viviente, es decir, domina. Y este dominio no es el dominio de algunos humanos sobre otros humanos, de un sistema sobre otro sistema, sino que es un tipo de inteligencia que nos domina a cada uno de nosotros y que es fundamental que nos percatemos de ella en el momento mismo que está operando. Y esto mismo está sucediendo ahora. Por eso es necesario repetir el contexto de lo que decimos, porque estamos utilizando el lenguaje del sujeto, el lenguaje mismo del que habla y de los que escuchan, es el lenguaje del sujeto, es el lenguaje de lo separativo, es un lenguaje binario, y la carga misma que tienen las palabras para cada uno de nosotros inevitablemente hace que interpretemos desde el sujeto, desde la forma, lo que se está diciendo, que trata de expresarse como la necesidad de registrar más que dar forma. Es decir, en nuestro desarrollo histórico, la exacerbación que se convirtió en mecánica y compulsiva hacia la forma ha hecho que la capacidad de registro haya bajado enormemente. Solo registramos en función de la forma que queremos dar. Y cuando digo forma, estoy diciendo las proyecciones psíquicas que trasladamos hacia afuera, la convicción de nuestras certezas y creencias que se proyectan hacia afuera. Esto está sucediendo ahora. Por eso una conversación profunda es una conversación en la cual la atención de cada uno de nosotros es importante que vaya más allá de las palabras. Es importante que se abra a la complejidad que está más allá de las palabras mismas que estamos utilizando. El lenguaje del sujeto opera inconscientemente en nosotros. En realidad, el lenguaje del sujeto nos convierte en sujetos y hace que, sin ser conscientes de ello, traduzcamos a formas toda conversación. Es decir, es muy importante que nos observemos a nosotros mismos cómo reaccionamos en cualquier conversación, en el sentido de lo primero que hace la mente que da forma es decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que se dice, decir si entiende o no entiende, si es interesante o no es interesante, ama las explicaciones y los mecanismos y la información, y que las cosas encastren como en un tablero de ajedrez. Y acá lo que estamos tratando de, o la intención que está en esta conversación, es que se produzcan insights en nosotros, que esta misma mente que da forma se vea a sí misma mientras
estamos funcionando, porque este es el entrenamiento fundamental que todo humano tiene que hacer para comprender que la relación es más importante que la forma que toma la realidad. Las relaciones que se producen son la fuente de una inteligencia que es más relevante que aquella que da forma. La mente que da forma es fundamental para la supervivencia de la primera etapa del ser humano. Pero una vez que hemos sobrevivido, esa mente debe dejar su lugar a otro estado de la mente. Pero la fuerza de la mente que da forma opone una resistencia muy grande ante las experiencias. Y por eso las experiencias tienen que ser tanto en un sujeto individual, como en un sujeto colectivo, como en la humanidad misma. Las experiencias deben ser suficientemente fuertes para cuestionar a la mente humana que se pone en el centro de toda experiencia. Como sabemos, estamos viviendo planetariamente una experiencia de este orden, una experiencia en que se nos está cuestionando nuestra misma capacidad de controlar la realidad, que es lo que ese tipo de mente quiere, que nos está revelando nuestras enormes limitaciones para relacionarnos. Y en una frase que todo ser humano, que en todo ser humano emerge, lo primero que aparece es: esta es una crisis, en consecuencia esta es una oportunidad. Es una oportunidad de aprender. Pero esta es una pregunta que debemos dejar profundamente abierta. ¿Aprenderemos realmente? ¿En qué nivel se produce el aprendizaje humano? ¿En qué nivel se produce el aprendizaje de la mente que da forma, de la mente que está en el centro? ¿Es posible que esta mente realice un aprendizaje profundo? La mente que da forma busca encontrar nuevas formas, formas mejores, cuando se da cuenta que las formas anteriores no eran las adecuadas. Ese es nuestro pulso, eso es la excitación misma de la inteligencia que da forma, de la inteligencia del centro. Este nivel de la mente ama acumular experiencias y acumular conocimientos. Su modo de aprender lo podemos llamar aprendizaje acumulativo, es decir, más y más y más conocimientos. Más conocimiento significa poder imaginar nuevas formas para construir la realidad. Pero el aprendizaje profundo está en otro nivel. El aprendizaje profundo no es un aprendizaje acumulativo, sino el darse cuenta de los supuestos que ordenaron todos los aprendizajes anteriores. Solo cuando nos damos cuenta que todos los aprendizajes anteriores se basaban en supuestos de los cuales no éramos conscientes, y podemos percatarnos que son esos supuestos los que crean el conflicto que se nos repite, solo en ese momento, solo en ese cuestionamiento puede producirse un aprendizaje profundo.
¿Cuántas repeticiones necesita la mente que da forma? ¿Cuántas repeticiones necesita experimentar el humano, la especie humana como centro, para percatarse de los patrones con los cuales percibe, los patrones con los cuales construimos? Es decir, ante esta crisis, ¿se producirá un aprendizaje profundo o nos adaptaremos? Daremos una respuesta adaptativa, un mejoramiento a la situación anterior que después revelará sus propias limitaciones. Porque el aprendizaje profundo no está en advertir las limitaciones de las formas que hemos creado, sino en advertir las limitaciones de la mente misma que crea formas. Lo limitado no son las formas que creamos, las organizaciones que creamos, los sistemas que creamos. Lo limitado es el estado de la mente que ha puesto toda su energía en dar forma y no tiene energía para percibir que la relación es más importante que la forma. Lo que estoy diciendo es que el sujeto, sea este un individuo, un grupo, una nación, la humanidad misma como centro, el centro no puede hacer un aprendizaje profundo. Porque el aprendizaje profundo es precisamente el descentramiento. El percatarse de la hegemonía de un estado en que no da importancia a la relación como fundamento, que no da importancia a la necesidad de captar, registrar, comprender la diferencia antes de dar forma, de comprender la complejidad de lo diferente a mí antes de darle forma a lo que es diferente a mí. Ese otro estado de la mente, el estado de la mente que registra la interrelación de todo lo que existe, es lo que llamo inteligencia vincular, inteligencia de vínculo, como otro tipo de inteligencia que está en otro orden mucho más profundo que la inteligencia que da forma. Pero esto que estoy llamando inteligencia vincular es simplemente amor. Amor como un estado de la mente, no el amor del sujeto que ama, de alguien que ama, sino el amor, es decir, la resonancia entre todo lo que existe como un estado mismo de la mente. El amor no como un sentimiento, sino el amor como una inteligencia. De esto es lo que estamos hablando. Y en el hablar tenemos que percatarnos que cada palabra que utilizamos tiene un peso, tiene una carga, un hindú diría tiene un karma, y genera interpretaciones divergentes en todos nosotros. Por eso tenemos que estar muy atentos a lo que queremos decir. En este ejercicio, la mente que da forma tiene que verse a sí misma. Tiene que ser capaz de dar un espacio para que aparezca otro nivel de realidad. Tiene que ser capaz de darse cuenta que no escucha para poder escuchar.
darse cuenta que no registra porque no quiere registrar todo aquello que cuestiona la sensación de centro. Y esto no está ni bien ni mal. Es un estado. Es un estado que debe ser comprendido. Que más allá del sujeto, más allá del ego, más allá del centro, existe otro nivel de realidad y de información, otro nivel de sensibilidad que tiene la capacidad de ordenar lo real, no desde el deseo del centro, sino desde el registro del orden en que la Tierra misma, el universo mismo se despliega. Solo si comprendemos que habitamos un universo que está ordenado por una inteligencia mucho más compleja que la nuestra, y que esa inteligencia profunda tiene un orden al cual tenemos que aprender a registrar y a participar de ese orden. Solo en ese estado las formas que seguiremos necesariamente creando pueden estar en consonancia, en armonía con el despliegue de la realidad. Para muchos de nosotros apenas decimos esto suena como algo místico, ¿no? Esto forma parte del condicionamiento. Es decir, hablar de más allá del yo, más allá del centro, más allá del ego, inmediatamente se siente como algo espiritual, como algo moral, como algo que nos lleva más allá de nuestra vida concreta. Y es algo fundamental en este momento de nuestras vidas, en que nos demos cuenta que aprender a amar, aprender a relacionarnos realmente, es lo más práctico que podamos hacer. No hay nada más práctico hoy que aquello que se nos ha enseñado como espiritual. Y veamos un poco más el contenido de esta palabra, de esto que entendemos como espiritual y que automáticamente, al decir espiritual, se nos construye que está separado de lo mundano, de lo viviente, de lo encarnado. En la reunión anterior decíamos, a través del despliegue del humano, siempre hubo grandes investigadores, no en un sentido que hoy llamamos investigación como lo científico, como lo objetivo, sino investigadores de nuestra propia estructura, investigadores de nuestras propias sensaciones, de nuestras propias capacidades, investigadores de cómo estamos hechos y de nuestras propias limitaciones. Siempre hubo seres cuyos cuerpos tuvieron la serenidad suficiente como para modular las excitaciones más básicas del Homo sapiens, para poder modular las excitaciones que llevan a la mente binaria
a construir y a dar forma, y esos cuerpos en esa serenidad más profunda pudieron registrar otros niveles de realidad, y necesariamente a través del lenguaje y de las imágenes intentaron transmitir a los demás seres humanos esa información que captaban. Pero cada vez que habla la inteligencia que está más allá del centro, la inteligencia que no tiene centro, ¿no? Vamos a decirlo así. Cada vez que la inteligencia que no tiene centro, que no proviene de un centro, ha hablado en la Tierra, ha sido interpretada por la mente que da forma, por la mente que gira alrededor de un centro. Ha sido traducida. Y es muy importante que nos percatemos de cómo automáticamente traducimos, de cómo hemos traducido, de qué manera hemos traducido lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho que la compasión es lo más profundo del ser humano. La compasión significa sentir con, no sentir como, sino sentir con. No se nos ha dicho cómo sentir, se nos ha dicho aprendamos a sentir con todo lo que es diferente a nosotros. Se nos ha dicho repetidas veces que el logro, el éxito, la construcción de formas, la civilización no es lo más importante. Lo más importante es la relación. Pero ¿cómo lo hemos interpretado? ¿Cómo lo traduce la mente que da forma? Lo hemos interpretado como un mandamiento, como una instrucción, como una orden, no como una invitación al aprendizaje, no como una revelación de la limitación de que nos haga comprender que no sabemos relacionarnos para aprender a relacionarnos, sino la mente que crea forma y depende de modelos, lo tomó como modelo. Tenemos que amar, como si supiéramos. Y este es el modo como escucha un tipo de mente. No puede reconocer que no sabemos. Y solo si no sabemos, podemos aprender. Si creemos que sabemos o que alguien sabe, solo podemos imitar, copiar o obedecer. Es importante que nos demos cuenta de esto, ¿no? Lo viviente descubre, lo viviente está vivo, lo viviente descubre nuevas realidades, no construye modelos a los cuales imitar, seguir, copiar y definir como que son la verdad absoluta y eterna que se debe imponer a todos los demás y a nosotros mismos. En esto que digo, no hay una crítica, porque es lo que hemos hecho con nuestras limitaciones. Lo que tenemos que comprender son nuestras limitaciones para que éstas no vuelvan a traducir a la forma cualquier insight que hagamos a través de las experiencias que estamos viviendo y las que vendrán. Traducir a conceptos, traducir a ideas, no es lo más importante. Comprender el funcionamiento de nosotros mismos y aceptar
las limitaciones de la especie misma y poner toda la energía en aprender a relacionarnos, es lo importante. Pero ¿cómo escucha el centro? Se nos ha dicho que lo mejor no es la civilización, sino lo que está más allá de la civilización. ¿Y cómo hemos traducido? Bueno, lo importante no es la vida de la Tierra y en la Tierra, sino la vida fuera de la Tierra, fuera de la materia, la vida más allá de la vida. Hemos traducido la invitación a ir más allá de la forma como algo que está más allá de la vida, como algo que está después de la muerte. Y después de la muerte lo que nos interesó escuchar fue saber si nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar, si nos vamos a condenar o no nos vamos a condenar, si nos vamos a iluminar o no nos vamos a iluminar, si volveremos a reencarnar o si podremos salir de la encarnación. Es decir, la mente que es centro solo se interesa por el centro y lo que le va a ocurrir. No se hace cargo de su estructura por cómo escucha, y tenemos que comprender cómo hemos escuchado, cómo distorsionamos todo lo que proviene de más allá del centro, lo convertimos en el interés del centro. Y esto sucede cuando escuchamos a un Buda que nos dice: no voy a liberarme hasta que el último de los seres se haya liberado, o cuando escuchamos a un Cristo que es que Dios se ha hecho carne y materia. Aunque nos muestren eso, distorsionamos lo que escuchamos. Y el centro quiere irse a otro lado y ser premiado por su bondad, por haber cumplido con las instrucciones, o teme ser castigado. Y entonces obedece o se rebela. Esto lo digo para que dimensionemos la inercia que tiene la mente del sujeto, la mente que solo comprende formas y que por eso no aprende por modelo, no aprende por instrucciones, solo aprende a través del dolor que le dan las experiencias que vive, hasta que sea capaz de percatarse de su funcionamiento y abrirse a algo que va más allá de sí misma. Pero para eso debe comprenderse a sí misma, no escapar de sí misma. No podemos escapar de nuestras limitaciones si no comprendemos radicalmente las limitaciones de nuestra estructura. Y en este momento de la evolución, esto se convierte en una necesidad de supervivencia. Lo que antes entendimos como problema moral o espiritual es lo que necesitamos para que la vida de la Tierra sobreviva. No es un mandamiento externo, sino es
el hacerse cargo de la crisis profunda que inevitablemente este modo de la inteligencia humana provoca. Y recién utilicé la palabra evolución, y esta es una palabra que la mente lineal distorsiona también. Nuestra mente lineal, cuando dice evolución, esto resuena como progreso, o resuena como decadencia, o estamos inevitablemente mejorando o estamos inevitablemente empeorando. Esta es una contradicción muy visible. La palabra evolución significa despliegue. No significa ni mejoramiento ni empeoramiento. Significa despliegue, apertura de lo que está implicado en un misterio de la vida que se despliega. Pero ¿cómo se despliega? ¿Se despliega linealmente o se despliega de una manera mucho más compleja? Las líneas y las líneas rectas solo existen en la mente humana. La vida no tiene rectas. La vida es espirales. La vida es ciclos. Y en esto tenemos que meditar profundamente. La Tierra hace 3 movimientos simultáneos. Gira sobre sí misma, rota alrededor del Sol y con el Sol se traslada dentro de la galaxia hacia la estrella Vega. Estos 3 movimientos son simultáneos y son los mismos movimientos que hoy vemos que hacen las galaxias, es decir, espirales. La vida no tiene líneas rectas, la vida realiza espirales y en estas espirales se va transformando a sí misma cíclicamente. Y el paradigma de esto son las estaciones. Cada estación, invierno, otoño, primavera, verano, hace que ciertas formas que están latentes florezcan y se manifiesten y otras formas desaparezcan o queden latentes hasta la próxima estación. En cada estación, en cada fase, algo se pierde y algo se gana. La vida hace que algunas partes de sí misma se desplieguen y otras se contraigan. Y después volverán a desplegarse y volverán a contraerse. Podemos empezar a pensarnos así, como seres humanos, y que la especie humana se despliega también de esta forma. En cada giro, en cada rotación, predominan ciertos tipos humanos sobre otros tipos humanos y se realizan ciertos aprendizajes y se pierden otros aprendizajes. Nuestras discusiones mentales giran alrededor que la humanidad de ahora es mejor que la de antes, o hubo humanidades de antes que eran mejores que las nuestras, porque nuestra mente solo piensa en mejor o peor. No piensa en ciclos donde se aprende de un modo diferente al ciclo anterior y se aprenden nuevas cosas y se descubren nuevas cosas que después serán reemplazadas por otros aprendizajes. Si pudiéramos comprender que esto significa evolución, esto significa despliegue, podríamos dar un salto en el sentido de darnos cuenta
que todos los aprendizajes de la humanidad son mi aprendizaje. Los aprendizajes que hicieron lo que llamamos pueblos o civilizaciones tribales, los aprendizajes que hicieron los imperios y las civilizaciones, los aprendizajes en una religión o en otra religión, los aprendizajes de una raza o de otra raza, los aprendizajes de los varones y los aprendizajes de las mujeres, todos son mi aprendizaje. Si podemos reconocernos en todos los aprendizajes humanos, en todas las experiencias humanas, y aprender de ellas y darnos cuenta que están en cada uno de nosotros, podremos darnos cuenta que hay un nivel en cada uno de nosotros en el que somos la humanidad entera, en el que uno puede decir soy la humanidad, porque todas las experiencias humanas resuenan en el cuerpo. En este cuerpo, que es una variación de todos los cuerpos que han vivido y existido, se puede experimentar la resonancia con todas las experiencias que se han vivido y existido en la humanidad. Esa es una sensibilidad fundamental para que podamos aprender a vincularnos realmente. Esa es la condición imprescindible para el despertar de la inteligencia vincular. Sentir, no solo pensar, que soy la humanidad. Que tengo la posibilidad de acceder a la comprensión de todas las limitaciones de cada una de las experiencias humanas y de todas las bellezas de las experiencias humanas. Y que esto implica hacerme responsable como individuo de todo lo que ha hecho la especie humana, de las maravillas y de los horrores, de la profunda crueldad con la que nos hemos lastimado a nosotros mismos y hemos lastimado a lo viviente, de las increíbles ilusiones que no hemos podido evitar tejer y con las cuales hemos querido someter a otros seres humanos y a lo viviente. Solo si nos hacemos responsables de todo lo vivido, si sentimos que hemos sido lastimados tanto como hemos lastimado cada pueblo, cada civilización, cada religión, cada sistema de creencia, cada raza, hemos sufrido el dominio de unos hacia los otros. Hemos dominado y nos han dominado. El vegano viene del cazador, el pacifista viene del guerrero, el ecologista viene del conquistador. Hemos sido todos blancos o negros o amarillos, mujeres o varones. Hemos existido juntos y aprendido juntos a través de millones de experiencias en las cuales la ignorancia era mucho mayor que la comprensión. Debemos reconocer que estamos aprendiendo a vivir y
que siempre estuvimos aprendiendo a vivir, porque no sabemos realmente qué es ser humano y no sabemos realmente qué es ser terrestre. Sabemos qué es la sexualidad, por ejemplo. Sabemos qué es el amor realmente. Si no comprendemos qué es la relación, todas estas palabras están cargadas de formas para nosotros y lo que debiera ser, y todo lo que actuamos y hacemos es lo que debiera ser, y no tenemos energía para registrar lo que es. Si cada uno de nosotros se abre a la presencia de la humanidad en sí mismo, en su propio corazón, eso significa abrirse a todo el dolor y a todas las limitaciones, y eso da la posibilidad de disolver los antagonismos dentro nuestro para que se puedan disolver los antagonismos afuera nuestro. Comprender las profundas injusticias adentro nuestro para que puedan disolverse las injusticias fuera nuestro. Tenemos que aceptar, tener la sensibilidad suficiente para aceptar que ninguna parte de la humanidad ni ninguna época de la humanidad tiene razón. Que todas las épocas y las partes tenemos nuestras razones. Y tenemos nuestras razones para estar muy enojados con todas las demás partes de la humanidad. Porque nos hemos lastimado. Podemos abrir un espacio en nosotros para escuchar las razones de todos, de los negros, de los blancos, de las mujeres y de los varones, de los dominados y los dominadores, y para registrar para empatizar con la crueldad misma de la especie que nace de nuestra ignorancia. Parece que estoy diciendo algo muy contradictorio, cómo empatizar con la crueldad, en el sentido de cómo aprender a sentir que la mente que da forma como máximo anhelo siempre es cruel. Cruel con sus hijos, con sus amores, con otras razas, con otras creencias, porque quiere siempre imponer lo que cree que es verdadero sobre los otros. Si una masa crítica de cuerpos humanos siente la presencia del alma humana en el cuerpo, no de mi alma, sino del alma humana, de toda la humanidad en el cuerpo, podemos entrar en resonancia con todas las diferencias de todos los aprendizajes y con todas las limitaciones de nuestros aprendizajes. Escucharnos de otra manera aquello que debe ser escuchado, aquello que odia por lo lastimado. Aquello que debe pedir perdón por haber lastimado. Y no hay civilización que no deba pedir perdón. No hay raza que no deba pedir perdón.
Perdón quiere decir reconocernos profundamente en la ignorancia de un aprendizaje común. No que alguien nos perdone, sino poder escucharnos en nuestros propios dolores, necesidades, furias, y crear ese espacio para encontrarnos, hasta que nos demos cuenta que encontrarnos es más gratificante que separarnos y descargar lo que no comprendemos de la vida unos sobre los otros. Esta cualidad de resonancia, de registro de lo diferente y de posibilidad de armonización con lo diferente, es quizás lo más bello del humano. Metafóricamente diría, la capacidad musical de nuestro sistema nervioso de registrar armonía y de expresar armonía es quizás lo más profundo. La belleza de nuestra misma constitución. Existe esa cualidad en nosotros, esa cualidad de resonancia y de registro y de aprendizaje de acoplamiento con lo diferente, de articulación sistémica con lo diferente, o solo existe esa mente que mide, que compara, que calcula, que está siempre pensando si es más o si es menos, quién gana o quién pierde, que solo sabe calcular y hacer estrategias, que solo sabe imaginar formas y llevarlas a cabo. ¿Podemos darnos cuenta de la presencia de esas dos mentes en nosotros? La capacidad de resonancia, la capacidad vibrante de registro y acoplamiento con lo diferente, y la calculadora. Y como la calculadora está permanentemente en acto en nosotros, calcular significa comparar, significa medir, significa reducir todo a forma. Y calcular y dar forma es importante, pero es una función subordinada a la capacidad de armonización. Y de hecho diría que la mente, la calculadora, ya ha generado, se ha exteriorizado de nosotros y ha hecho que apareciera lo que hoy llamamos inteligencia artificial. El modo mismo en que nos estamos comunicando como humanos en este momento, a través de máquinas, quizás no sea nada más que la exteriorización de esa mente que calcula, de esa mente que construye, de esa inteligencia dedicada a la forma y al cálculo. Y muy posiblemente lo que hoy llamamos inteligencia artificial calcule mucho mejor que nosotros. Esa inteligencia mecánica y binaria que es la inteligencia artificial generará aparatos y máquinas que construirán objetos muy posiblemente mejor que nosotros. Y ahí la especie tendrá otro espacio disponible.
el espacio de dedicar la energía no a calcular y a construir, sino dedicar la energía para indagar en la resonancia, para aprender a resonar cada vez más profundamente, para que cada cuerpo sea un resonador vibrante, un ser empático y comprensivo de todas las diferencias de la vida. ¿Es esto posible? Sinceramente no sé si es posible. Sinceramente estoy seguro que es necesario. Que esto es lo más importante que tenemos que hacer. Dedicar toda nuestra energía a ser seres vinculares, a ser seres de resonancia, a ser seres en que la capacidad de encuentro y armonización module la capacidad de construir y de generar formas. Bueno, esto es lo que continúa lo que habíamos conversado de la reunión anterior, y creo que este es el momento en que podamos profundizar a través del diálogo y las preguntas que seguramente hará Cristian. Perfecto. Mira, hay una recurrente inquietud sobre que la propuesta de impacto vincular es una propuesta que demanda una transformación en el pensamiento, en la forma de pensar. Ahora, ¿qué pasa en esta inteligencia vincular con el registro de las emociones, con el registro del amor, con el registro de la tristeza? ¿Cómo impactaría, digamos, en ese registro, en la manera de registrar las emociones desde esta experiencia vincular, que inicialmente tiene un impacto muy grande en el pensamiento, en la mente, pero modificaría también la manera de registro, de vivenciar y de sentir, digamos, todo el plano emocional? Bueno, Cristian, al final de la reunión anterior, vos dijiste algo así como este nuevo paradigma que nos trae Eugenio, y yo me veo la necesidad de corregirte en el sentido de que un nuevo paradigma no es lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Las experiencias humanas primero generan acciones y reacciones, y tarde o temprano la mente que construye formas se va percatando, aparecen intuiciones profundas, insights, pero la mente que construye formas traduce esos insights a formas de pensamiento. Y cree que lo importante es el pensamiento y construye nuevos modelos mentales que duran épocas enteras, que duran eras enteras. Estos nuevos paradigmas son inevitables y cumplen su función. Pero si somos muy sinceros, no calan en el cuerpo, no entran, no encarnan, no se hacen cuerpo. Porque si son registrados, si los insights son registrados
solo como pensamiento, solo como modelo, estamos en la misma rueda. Realmente, por eso hoy, con mayor claridad, aunque el peso de las palabras hace que sea a veces confuso utilizarlas, inteligencia vincular es amor, ¿no? Pero amor es una inteligencia. Y cuando digo inteligencia no estoy diciendo algo mental. El lenguaje divide, diría demoníacamente, inteligencia de sensibilidad. ¿Cómo es posible que se nos haya producido esa escisión? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que registrar y significar son una misma cosa, son los dos lados de la misma moneda? Significamos y sentimos, y el significado hace que sintamos, y el sentir tiene un significado. Esta dualidad entre sentir y significar, y lo estoy diciendo más en inglés que en castellano, ¿no? En el sentido de feeling, ¿sí? La palabra feeling es al mismo tiempo sentir en el cuerpo y sentir como emoción, ¿no? Pero en castellano tenemos que aceptar esta división. Entonces, significar, sentir emocionalmente y sentir corporalmente es una sola cosa. Si nos percatamos de la limitación de todo pensamiento, porque precisamente el pensamiento, al separar, al dividir en exceso, al buscar una precisión que no es distinguir dentro de la unidad, sino separar en partes, el pensamiento genera la sensación de que una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Es decir, la mente que da forma, la mente que ubica con toda precisión en lo que la mente condicionada por el lenguaje quiere ubicar, ¿no? Se separa del sentir. Y por eso el vínculo, la relación, es el escenario del aprendizaje. Porque la relación inevitablemente es significado, es emoción y es sensación corporal. Por eso, si queremos acompañar la transformación de la Tierra, el trabajo está en lo más cercano, en el prójimo, diría la tradición, en lo más prójimo, en darle la enorme importancia que tiene aprender de todas las relaciones en las que estamos entrelazados, cada uno de nosotros. Porque la relación es al mismo tiempo su significado, emoción y sensación corporal, todas ellas. Ese es el entrenamiento más importante. Porque precisamente si nos abrimos a que el vínculo tiene su propia dinámica, que no es la de ninguno de los participantes de la red vincular por separado. Y lo vuelvo a decir. Si nos damos cuenta de que el vínculo tiene su propia dinámica, tiene su propio orden inteligente y sensible, que no es
el de ninguno de los que participan del vínculo por sí mismo. Todo vínculo profundo, tarde o temprano, no confirma a ninguno de los participantes en esa red vincular, sino que los desafía a descubrirse a sí mismos de una manera en que no sabíamos que éramos así. El vínculo es la mayor fuente de transformación de cada cuerpo, de cada sistema emocional. O es el teatro de todos nuestros conflictos si cada cuerpo, si cada sistema emocional, si cada modo de pensar no se deja transformar por el encuentro con otro sistema emocional, con otro cuerpo y con otra manera de pensar. No sé si esto... Sí. Tu pregunta, Cristian. Aquí aparece esta triple relación entre el pensamiento, las sensaciones corporales y la estructura emocional. Entonces, hay mucha gente que por supuesto, con la tradición de querer tomar esto, pregunta cómo existirían formas de entrenamiento, de práctica, que pudieran ayudarnos en estas tres dimensiones, o existiría una sola manera, que es observar y observarnos. ¿Qué dices tú respecto a eso? A ver, yo creo que existen múltiples prácticas más adecuadas a algún sistema psíquico que otro. Por eso hay muchos caminos que van en la misma dirección. Pero creo que las prácticas no resuelven la cuestión. Es decir, hemos practicado durante milenios todo tipo de prácticas, pero las prácticas se ven en el vínculo. Lo que se ha practicado aparece en la relación. Tarde o temprano, la relación es la práctica más relevante. Yo puedo retirarme a observarme, a realizar las prácticas que quiera, pero tarde o temprano va a aparecer la relación. Y ahí se verá si esa práctica generó realmente una transformación. Por eso a tu pregunta diría, creo que cada ser diferente que somos cada uno de nosotros, en diferentes combinaciones y proporciones del humano que es cada humano, en diferentes proporciones de la vida que es cada ser viviente, si se abre así a su singularidad, va a encontrar el modo de comprometerse más a fondo con los procesos de transformación y las prácticas posibles para ese organismo particular o esos organismos particulares. Y digo esto pues fundamental para evitar el debate o la discusión de que esta es la práctica y esta no es la práctica, esta es la práctica verdadera, este es el ritual verdadero, esta es la verdad, ¿sí? Esto lo hemos hecho 1000 veces. O sea, si empezamos a hacer prácticas, tarde o temprano, es una práctica contra la otra.
cuál es la práctica mejor o la práctica peor. No es el descubrimiento singularizado, la diferenciación de lo particular que en que encuentra su propio camino de encuentro con los otros. Lo voy a repetir. Tenemos que descubrir que somos diferencias de lo mismo. Y en consecuencia, en ese diferenciarse de lo colectivo, es decir, de lo uniforme, de lo que quiere pertenecer a un mismo grupo, quiere pertenecer a un mismo método, quiere pertenecer a aquello que le da seguridad. Tenemos que aprender a diferenciarnos de los modos de pertenencia que nos dan seguridad y atrevernos a descubrir la singularidad. Y en la medida que se revele la singularidad, esa singularidad siempre va a estar en relación. La singularidad solo se revela en relación. Es decir, si uno observa atentamente, en cada relación uno es diferente a como es en otra relación. A menos que busque seguridad y entonces quiera afirmar su identidad y crea que es posible tener una identidad permanente e invariante. Este es todo el aprendizaje. También hay muchos comentarios, preguntas sobre la experiencia del amor, ¿cierto? Cómo tenemos constelada hoy día, agrupada la experiencia y el concepto del amor. Y hay mucha gente que plantea como que la inteligencia vincular, que tú bien lo dices, ¿cierto? Es una manera, tiene que provocarse desde el amor. Entonces estaríamos hablando de una ampliación, una irradiación de la experiencia del amor en niveles que hoy día no percibimos o no conocemos. El amor como el fundamento de esta estructura vincular, y una ampliación, una significación completamente distinta al modelo de amor que hoy día nos caracteriza. Nosotros conocemos el amor del sujeto y el amor condicionado por el lenguaje que dice mi amor. Este es mi amor. Es decir, el lenguaje nos condiciona para que el amor sea un atributo de alguien que se apropia de ese atributo. ¿Vamos bien ahí? Bien. Quiero que veamos la lógica de la sensación del amor, ¿sí? Ahí se nos unen significado y emoción y cuerpo, ¿se ve? Cuando comprendemos la lógica de lo que la palabra amor en el lenguaje del sujeto implica. Siempre es mi amor. Siempre es apropiativo. Siempre terminamos diciendo mi hijo, que debiera ser considerado peor que una blasfemia. Apropiarse de ese nuevo ser que la vida trajo a nosotros. No nos damos cuenta la enormidad de lo que decimos cuando decimos mío a otro ser humano. Es una enormidad. Es tremendo. Y reconozcamos que no podemos evitarlo, que ese es el condicionamiento. Eso tenemos que comprender. Estoy
estructurado para creer que el amor es algo que el yo hace, no es un estado, no es una capacidad de resonancia, no es el estado de amor en el cual, en el estado de amor, se expande una capacidad de resonancia armónica que distingue, ¿no?, que tiene su inteligencia, que no se confunde, pero que es interrelación. Cuando digo mi amor, automáticamente estoy trazando un círculo apropiativo y amo dentro de un círculo, y lo que está fuera del círculo deja de ser amado. Ahí el amor no es un estado, no es una inteligencia, es una propiedad de uno. Y entonces, para decirlo de otra manera, es maravilloso ver, por ejemplo, las sensibilidades, nuevas sensibilidades que están floreciendo entre las personas que sienten un amor por los animales y por las plantas y comprenden la inteligencia animal y la inteligencia de las plantas, y nos revolucionan las creencias anteriores de creer que solo el humano es inteligente y lo demás no, ¿verdad? Pero es bastante visible que esos seres que aman cada vez más a los animales o a las plantas sienten odio por los demás humanos que no respetan a los animales y las plantas. Esto es empírico. Amar a una parte en nosotros se traduce como odiar a otra. Y esto es lo que tenemos que meditar profundamente. El amor es un estado, no una propiedad del sujeto. Vuelvo a decirlo, el amor es una inteligencia viviente, una capacidad de armonía, un estado del cuerpo que está disponible para aprender profundamente con cualquier otro, que está disponible para darse cuenta que su deseo no es compatible con el otro, cualquiera sea este deseo. Es una disponibilidad del cuerpo, el estado de amor. Es un cuerpo que aprende a no imponerse. Y démonos cuenta que quizás a las personas a las cuales más nos imponemos son a las que decimos amar, ¿verdad? Porque nos imponemos porque son nuestras. Si sos mi amor, tenés que ser como yo quiero que seas. El otro lado dice lo mismo. Entonces, creo que estas son las meditaciones profundas que tenemos que aprender. Son las prácticas profundas que tenemos que aprender a hacer entre nosotros. Dialogar entre nosotros y comprender esto que sentimos. ¿Es un estado de amor o es una necesidad apropiativa que tengo hacia vos o vos hacia mí? Podemos aprender más allá de la necesidad apropiativa que nace de nuestras carencias, de nuestras heridas, de nuestras limitaciones, y aprender a abrirnos y entonces a escuchar la totalidad del otro ser en todo aquello que nos frustra. Porque el otro ser siempre va a ser diferente. El amor es entero diferente como estado. El amor apropiativo genera la ilusión de que sos igual a mí, de que sentimos lo mismo, ¿verdad? Y tarde o temprano todos sabemos que no sentimos lo mismo porque no estamos diseñados para sentir lo mismo. La vida sería muy limitada si
cada ser estuviera diseñado para sentir idéntico a los demás seres. El prodigio de lo viviente es el prodigio de la diferencia. Y descubrir, ese es el acoplamiento. Somos solo lo diferente puede acoplar con lo diferente, complementario. Solo lo diferente puede relacionarse. Lo idéntico no se relaciona. Lo idéntico no es relación. Es una ilusión. Porque no existe hijo o hija idéntico o idéntica a lo que mamá o papá quieren. No existe. Jamás existió. No existirá. ¿Cómo comprendemos tiernamente estas ilusiones que portamos? Son ilusiones de las que somos portadores. Ilusiones ancestrales, ilusiones que seguramente fueron necesarias en ciertas etapas de nuestra vida en comunidad. No pudimos hacer otra cosa o eso fue lo que hicimos, no importa si nos desviamos o no. Comprendámonos tiernamente en nuestras propias limitaciones, pero démonos cuenta que son limitaciones. Démonos cuenta que si digo mío a otro ser humano, soy un ser violento, sin argumentar, sin excusas. Eso es violencia. No te estoy pegando, no te estoy asesinando, pero te estoy violentando. Y eso sucede y tenemos que aprender a que somos violentos físicamente, mentalmente y emocionalmente. Aceptémoslo y démonos cuenta, nos amamos, pero como somos seres radialmente violentos, descubramos nuestras violencias mutuas sin enmascararlas, la violencia de nuestras ilusiones que proyectamos unos sobre los otros y aprendamos juntos a dejar de ser violentos, a darnos espacio para escucharnos en nuestras limitaciones mutuas. Creo que eso es el corazón, no otra cosa. Dar espacio, darnos espacio para aprender juntos el largo viaje de una especie de 1 millón de años de ignorancia y de quizás, si aprendemos a sobrevivir ahora, millones de años más de aprendizaje. Digo, no es retórica ni místico sentir en el cuerpo que formamos parte de un viaje, que participamos de un larguísimo viaje que no sabemos hacia dónde va o cuál es el final. Pero sentir que formamos parte de sistemas vivientes que aprenden a acoplarse unos con los otros y que al acoplarse uno con los otros se transforman unos con los otros en un río infinito. Sea eso un linaje, sea eso la humanidad, sea eso la Tierra como sistema. Es una inmensidad sistémica la que se despliega. Y en ese sentido, creo que el aprendizaje más profundo no es el cognitivo, sino el sensorial. ¿Pueden nuestros cuerpos de 1 millón de años de encerrarnos en sensaciones de atracción y rechazo, pueden nuestros cuerpos
sensibilizarse lo suficiente como para sentirse partícipes de un despliegue infinito, de un aprendizaje que no tiene fin. Sinceramente, ¿puede haber algo más gratificante que encontrarse aprendiendo juntos, descubriéndonos juntos, de dejar abierto el futuro a lo que podamos aprender juntos? Pero aprender juntos significa que yo no sé y que vos tampoco sabés. Aprender juntos, la condición para aprender juntos es que no sabemos. Por eso aprendemos.